Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva hoy 12 de diciembre. Ya en el Día de la Virgen de Guadalupe, ya prácticamente a mitad del mes de diciembre, acercándonos a ese final del año, en el cual pues esperamos encontrar paz, tranquilidad y la esperanza de que el próximo vaya a ser un año mejor. Hoy vamos a seguir hablando un poco sobre el tema de nuestro domingo anterior, en el cual hablamos de la autopista Escuintla-Puerto de San José. Afortunadamente generó una buena controversia. Digo afortunadamente porque es fundamental que los guatemaltecos podamos platicar abiertamente con respeto mutuo y cada quien con el derecho de expresar su opinión sobre temas de interés nacional. Pero veamos qué sucedió en este caso. Y para ello, pues vamos a recordar un poco de lo que dijimos en nuestro programa anterior. Iniciamos por comentar que hay aquellos pueblos que olvidan su historia porque definitivamente están condenados a repetirla con sus errores. En este caso, relacionado con el tema de la autopista Escuintla-Puerto de San José, pudiéramos usar la frase de Julio César cuando dice: la suerte está echada, alea jacta est. Es decir, sucedió lo que pensamos que iba a suceder, lo que pensábamos que no sucediera. Los dados estaban cargados. Prácticamente se dio realmente la aprobación de un proyecto de ley, el cual pensábamos que tenía condiciones que no eran buenas para Guatemala y que hubiera sido bueno que no se ratificaran por el señor presidente. Pero los dados ya venían rodando, ya venían cargados y se produjeron. La mina de oro puro, que está situada en el corazón de esa costa sur, esa vía de 42 kilómetros que es tan valiosa, por la cual es el corredor logístico vital para la competitividad y conectividad del país. Es donde pasa por lo menos el 50% de las importaciones y exportaciones que se transportan hacia para adentro del país y hacia afuera, y por donde pasa un promedio de 15,000 vehículos diarios, ya tiene dueño. Se le dio al Consorcio Autopistas de Guatemala, formado por la empresa mexicana Marnos, Mariscal Hermanos, y por el grupo guatemalteco Precon. Personas que siguen este programa dentro del auditorio, surgió alguna pregunta que nos decía, bueno, sería interesante que siendo esta una sociedad, saber cuáles son los porcentajes. ¿Seguirán siendo los señores Mariscal los mayoritarios o será una inversión balanceada? Eso pues prácticamente no lo podemos saber, pero sí es una pregunta importante. Después de 25 años en los cuales la empresa Marnos tuvo el goce de esa carretera Palín-Escuintla sin realmente haber invertido prácticamente nada en su construcción, sí usufructó el 95% de las ganancias, mientras Guatemala se llevó el 1%. Obviamente, aquí lo que se da de nuevo en concesión ahora, en este nuevo tramo de Escuintla-Puerto de San José, es la rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la carretera Escuintla-Puerto de San José, subrayado con cobro de peaje, porque alrededor de esto es básicamente toda esta discusión y toda esta controversia. Y también recalco, rehabilitación, porque aquí no se está construyendo nada nuevo, se está rehabilitando. Y como señalamos en el programa anterior, personas que viajan constantemente por esa carretera, después de muchos años de no hacerle nada, de repente ahora ha habido un recapeo intenso. Pareciera que queremos entregarla al nuevo consorcio ya bastante rehabilitada.
Eso es las cosas que nos preguntamos, ¿por qué? Obviamente, este proyecto en su conjunto tiene un gran valor, lo que explica por qué fue tan rápidamente negociado en concesión. En medio de todo esto, nosotros hemos encontrado que a pesar de la gran oposición que hubo, a pesar de que los pobladores se manifestaron, incluso algunos señores alcaldes, pues al final terminó siendo aprobado. Aquí vemos nosotros el decreto del Congreso de la República en la cual se publica y se hace pues esto una ley, esta concesión. Interesante que nosotros revisamos esa ley y la leímos detenidamente, encontramos pues el contenido establecido, incluso la forma como se van a ir estos gananciales distribuidos con los comunes, con los poderes, lo que va al fondo común. Lo que nos llamó la atención es que en ninguna parte de este decreto está señalado cuánto le toca a Guatemala y cuánto le toca a la empresa concesionaria. No está. Posteriormente encontramos pues que lo que dice en relación al contrato es de que en el artículo 13 lee que ese contrato, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, como institución contratante del Estado de Guatemala, el director ejecutivo de ANADIE, quien también aparece en esta función, suscribirán el contrato por la delegación emitida por la Procuraduría General de la Nación, mediante los mandatos correspondientes. También lo hará, obviamente, el representante del consorcio. ¿Por qué lo estoy mencionando así? ¿Por qué es que me llama la atención? Porque en Guatemala la secretividad ha sido una norma en todos estos contratos. Acuérdense el contrato de las vacunas Sputnik, un secreto absoluto, tan secreto que ahora ni siquiera tenemos vacuna, ni la hemos recibido, ni sabemos qué se negoció o qué se renegoció. Entonces vuelve esta secretividad que se maneja en una forma lesiva a causarnos dudas, porque en el decreto publicado no aparece la forma y los números con los cuales se va a recibir un ganancial para Guatemala. Aparece que se va a hacer un contrato, pero de nuevo estamos seguros que va a caer dentro de la secretividad. Estamos entonces ante la posibilidad de que de nuevo, con gran secretividad, se firme un contrato que no nos vamos a enterar, aunque pues esté establecido. El señor presidente de la República, en la visita que hizo colateralmente al no ser invitado a la cumbre convocada por el presidente Biden, pues tomó la iniciativa él de ir por su lado y obviamente dentro de lo que expuso en los foros a los cuales tuvo acceso, habla de esta autopista Puerto Quetzal, habla de Millicom, habla del Tratado de Libre Comercio, pero realmente no importa lo que ahí se diga o lo que el señor presidente expresa, la realidad es de que durante los primeros 8 años de esta concesión, Guatemala va a recibir el 4% y a partir del 9º año va a recibir algo que va a sumar al final un 41.13. Nosotros seguimos pensando en Acción Positiva que esa distribución de utilidades no es justa. Primeros 8 años, 96% para la empresa, 4% para Guatemala. Después del 9º año, 58% para la empresa, 41.13% para Guatemala. Mejora, pero ¿por qué tenemos que esperar 8 años para que mejore cuando Guatemala está aportando tanto valor como el que está aportando la empresa privada? Nosotros decimos siempre que un negocio debe ser bueno para ambas partes y que hay que justificar correctamente lo que Guatemala está aportando. Y como en toda sociedad, las ganancias de cada socio deben ser equivalentes a su inversión.
Hemos oído opiniones de destacados columnistas, empresarios, gente de negocios de Guatemala, cuales son muy respetados. Obviamente yo me preguntaría si el negocio fuera de ellos, si el patrimonio fuera de ellos aceptarían esto que proponen como correcto. Lo correcto debería ser justipreciar la inversión, que la ganancia fuera similar o compensatoria con lo que se invierte. Veamos, por ejemplo, acá. Este es un material que nos envía la gente pues, de esta empresa. Y ellos están hablando de que la construcción va a tomar 3 años la primera etapa, va a haber una operación y un mantenimiento de 22 años. Estamos reconfirmando que en los primeros 8 años, 4% para Guatemala, y luego sube a partir del año noveno hasta llegar a ese 41.13, y que la supervisión estará a cargo de ANADIE y de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Nos llama la atención ANADIE, esta Agencia Nacional de Alianzas, que tiene un presupuesto anual ya por varios años de 15 millones, y esta pues es la primera vez en la cual va a ser parte de un proyecto. Un poco de inversión en algo que hasta ahora está dando frutos. Veamos acá otra de las informaciones que ellos nos proporcionan. Por ejemplo, crea empleo directo, lo cual es bueno, eso es excelente. Acá mencionan que el proyecto iniciará en 2 meses y en la lámina anterior vemos que toda la primera fase son 3 años, lo cual creo más ajustado. Obviamente, este es y será siempre un patrimonio del Estado de Guatemala. También hay algo que me llama la atención acá y es que dice primer proyecto con capital social participativo. Me permití preguntar al licenciado René Muñoz, ejecutivo de estas empresas que están en el consorcio, y por vía teléfono me comentó lo siguiente. Básicamente, ¿a qué nos referimos con eso? Una vez terminada la obra y nosotros buena parte de la inversión, la idea es abrir el 20% del costo o del valor de esta misma inversión al público, donde nosotros tenemos el riesgo o mantenemos el riesgo porque ya nosotros pagamos la obra, y ese 20% lo vamos a sacar a través de la Bolsa de Valores, a través de IDC, una forma muy ordenada, para que cualquier guatemalteco pueda invertir y sea también parte de los beneficios de la autopista, y así promover la inversión en otro tipo de cosas. Actualmente se estima que cada acción cueste 1,000 quetzales y tenga una tasa de retorno mucho más alta que la del banco. Después de escuchar pues esta posibilidad de que existe en algún momento una inversión abierta para los guatemaltecos en general, pues es bueno saberlo. Habrá que ver cómo funciona esto. La Bolsa de Valores de Guatemala no es muy eficiente, no es muy activa, pero existe y puede ser una buena forma de participar para los guatemaltecos, siempre que se haga transparente, correctamente y realmente exista la oportunidad. Por otro lado, pues parte de la oferta es que los fondos que aquí se capten vayan a dirigirse hacia los diferentes comunes de Escuintla, Mazagua, Puerto de José, Iztapa, Tacisco, y una parte, el 20%, vaya al fondo común. Esto posteriormente mejora cuando en el 9º año aumenta el ganancial recibido por Guatemala, 40% para los comunes de estas comunidades que se estaba platicando, 40% al Fondo Común de Guatemala y 20% a los CODEDES de todo el país proporcionalmente. Acá lo único a señalar es que si la distribución de ingresos fuera justa y fuera por lo menos un 50-50, pues estos comunes CODEDES recibirían muchísimo mayor aporte. Como comenté en algún momento, obviamente la presentación de nuestro programa anterior,
suscitó una discusión interesante, yo no diría controversia, pero sí una exposición de puntos de vista. Lo que a veces nos preocupa es cuando nos encontramos nosotros con que existe una polarización de puntos de vista, porque países como los nuestros lo que necesitan realmente es que todos los sectores aportemos en forma positiva, en forma razonada y saquemos lo mejor. Obviamente nadie tiene la verdad absoluta y acá estamos viendo, podríamos pensar dos visiones. Una es la empresa privada tomando concesiones, lo cual estamos de acuerdo que pueda realizarse siempre y cuando, como lo hemos dicho desde el principio, sea en una forma equitativa y justa. Y por otro lado, sea el Estado manejando pues empresas. Esto puede llevarnos a que haya una satanización y una descalificación que puede ser automática. Satanizamos la participación del Estado, satanizamos la participación de la empresa privada. Descalificamos uno, descalificamos el otro. Obviamente, lo que hay que encontrar son los modelos que combinen las fortalezas de ambas, porque realmente ambas pueden tener fortalezas. Por ejemplo, la mayor parte de autopistas en Estados Unidos de Norteamérica, pues son del Estado. Se cobra un peaje, pero lo está cobrando el Estado, no son privadas. En otros países, por ejemplo, existen carreteras de pago, pero también existen al lado excelentes carreteras que no son de pago. Es decir, tenemos que hacer una combinación, no satanizar a una o la otra por principio, sino que después de una buena evaluación, de una negociación justa. Por ejemplo, no podemos caer nosotros en que lo público no funciona y lo privado sí, y volverlo un pulso, volverlo una pelea, volverlo a ver quién gana, a ver quién derriba a el otro. No, esto no es un pulso, esto no es una lucha, esta es una búsqueda conjunta de cómo hacemos para salir adelante. Pensemos en algunos de los problemas que ha tenido lo privado, Palín Escuintla. Todos los que pasan por ahí sabemos de que de repente hacemos hasta una hora porque las garitas de peaje están totalmente llenas. ¿Será porque no se planificó ampliarlas? No hubo un mejor diseño, pero obviamente este es un problema que no se soluciona. ¿Será que no ha habido una planificación hacia el futuro? Es decir, esto también preocupa en la de Escuintla a Puerto de San José, porque son 25 años. En 25 años va a aumentar enormemente la cantidad de vehículos que pasan por esa carretera. Entonces, pues, yo no vi en el contrato, no vi en el proyecto, no vi en la aprobación del decreto una visualización de futuro, tampoco en la presentación que nos hacen los desarrolladores. Pero tenemos que tener claro que en 25 años van a haber cambios importantes y cambios fundamentales. Por ejemplo, cuando hablamos de la empresa privada, de la empresa pública, una de las grandes quejas que recibimos constantemente de personas conocidas a todo nivel socioeconómico es el alto costo de la energía eléctrica. Uno de los temas que se hablan cuando se sopesa lo privado contra lo público es que verdaderamente el costo de la energía eléctrica, de la luz, para la que son las residencias, las industrias, es demasiado alto. Y se suma al hecho de la indefensión de los usuarios. Resulta que usted va, nadie le contesta y o paga o le quitan la luz. Entonces, decir hasta dónde llega lo bueno, hasta dónde llega lo malo, dónde tenemos que mezclar. En todo esto, la corrupción es el gran agujero negro, porque no importa si es público o si es privado, desafortunadamente la corrupción se vuelve lo que arruina todo lo que funciona. Se echa la culpa a lo público, pero también se echa la culpa a que las negociaciones que hacen los grupos privados también
están expuestas a esa misma corrupción. Entonces, obviamente tenemos que tener claro que en todo esto que hablamos, la corrupción es el gran agujero negro. Por ejemplo, estamos hablando del tema de carreteras. Y cuando vemos nosotros en la red vial en kilómetros, tenemos esta gráfica también proporcionada por los desarrolladores de este proyecto, en la cual observamos lo obvio, que Guatemala está muy por abajo de sus vecinos, tanto en kilometraje total como porcentualmente de acuerdo a la población. Vemos que Costa Rica está muy desarrollada en la región, le sigue Panamá, incluso Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Honduras y Guatemala hasta abajo, proporcionalmente con nuestra población que es de 16 millones de guatemaltecos. Vamos al caso de El Salvador. Hay un estudio global de competitividad del Foro Económico Mundial del año 2014 al 2015 que destaca la calidad de las carreteras de El Salvador como una fortaleza competitiva, ubicando a ese país en el tercer lugar del ranking de países con las mejores vías en Latinoamérica, de 144 países que evaluaron. A nivel latinoamericano, El Salvador solo es superado por Chile y Panamá, que ocupan el primero y segundo lugar en ese ranking de calidad de las carreteras respectivamente. Recientemente el presidente Bukele pues hablaba, proclamaba, por así decirlo, lo que se está haciendo en el bypass de la Libertad. No inició en su gobierno, inició anteriormente, pero se ha seguido desarrollando. Y él lo señalaba como que de las mejores carreteras de Latinoamérica. ¿Qué es lo interesante? No tiene peaje. No se paga peaje en ninguna carretera en El Salvador. Pensemos en Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que obviamente tiene quienes a favor, quienes en contra. No lo estamos evaluando nosotros acá, solo estamos señalando parte de lo que hace. Parte de lo que hace es este aeropuerto internacional Felipe Ángel, que está en la base militar de Santa Lucía y será inaugurado el 21 de marzo del 2022. ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos mencionando? Porque AMLO, como se le llama corrientemente, paró un proyecto que era a desarrollarse en Texcoco por la empresa privada altamente criticada, el hecho que se haya suspendido. Y él viene y desarrolla este proyecto Felipe Ángel, que va a ser terminado en el 2022, que cumple con todos los requerimientos, que cumple con todo lo que se necesita y que según palabras de AMLO les va a ahorrar 100,000 millones de pesos. Se va a construir en suelo firme, que era el problema en Texcoco, y por otro lado se está haciendo totalmente con fondos del Estado. Ese aeropuerto reúne todos los requerimientos y será concluido antes del que se iba a concluir antes. Igual el desarrollo de la infraestructura regional. En este video vemos al presidente AMLO hablando sobre el desarrollo de infraestructura regional. Miren esta obra de arte, este camino. Estamos entregando los recursos a la gente, a los gobiernos de usos y costumbres de Oaxaca. Este es un camino de Nejapilla, Oaxaca, de un municipio. Se les entregan los fondos, ellos manejan con honestidad sus recursos para hacer sus caminos y miren lo que construyen. Bueno, escuchamos al presidente AMLO hablando sobre esta infraestructura, pero vámonos a Honduras, donde recientemente resultó triunfadora en la elección la señora Xiomara Castro con el señor ingeniero Salvador Nasralla como vicepresidente. Ella habla que su propuesta representa un movimiento social fuerte de protesta contra dictadura, corrupción y narcotráfico. El primer día de su gobierno señala que llamará a una consulta popular para elegir y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y redactar una nueva constitución. Movimiento similar al que se produjo en Chile cuando ganó esa posición de convocar a una nueva asamblea.
También la señora Xiomara Castro promete reducir el precio de la energía eléctrica, revisar y cancelar los contratos que puedan ser lesivos para el Estado por estar sobrevalorados. Los impuestos de combustibles para tener los combustibles más baratos de Centroamérica, eliminar el cobro del peaje, manteniendo las carreteras con los ingresos por impuestos que ya existen y los especiales que aporten el transporte pesado comercial privado. Pedro Castillo también siguiendo ese mismo lineamiento. ¿Por qué estamos hablando de estas personas, estas situaciones? La corrupción es el peor enemigo del desarrollo y es un fantasma que no tiene ideología. Por lo tanto, no importa si es aparentemente derecha, si es aparentemente izquierda, lo que tenemos que tener claro es que de no llegar a tener realmente nosotros congruencia con lo que hacemos, podemos terminar en caminos equivocados. Hemos sido claros en expresar que no estamos en contra de las alianzas público-privadas, pero estamos en favor de Guatemala, de que Guatemala reciba un trato justo. Lo aprobado, Escuintla, Puerto de San José, no nos parece justo. Creo que debemos llegar a encontrar un balance positivo. Ya fue aprobado, ya está sancionado por el señor presidente, pues habrá caminos probablemente, en algún momento incluso una lesividad en el futuro. También es claro que los pueblos se cansan de la corrupción y por lo tanto hemos visto cómo el panorama político a nivel latinoamericano ha venido cambiando. Las victorias electorales del presidente Bukele, de la señora Xiomara Castro, del señor Pedro Castillo en Perú, la ganancia del voto por una constituyente en Chile, lo que están hablando es que la gente ya no quiere seguir más con los mismos modelos, no quiere seguir con las mismas explotaciones que no toman en consideración el bienestar de todos. Vamos por Guatemala con acción positiva. Esperamos estar aportando con esta discusión. Muchas gracias. Soy Francisco Arredondo y nos vemos la próxima semana con más acción positiva.